Vamos a darles la bienvenida, que tengan muy linda noche, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo estén todos bien y primeramente que podamos enfocarnos el día de hoy en esta enseñanza que va a ser la número 14 en la serie que estamos llevando a la manera de Jesús y estamos viendo los misterios del reino de Dios y hoy el día que nos vamos a enfocar en el tema se va a llamar hipocresía espiritual y vamos a ver la hipocresía espiritual pero en el contexto del Antiguo Testamento. Ahorita les explico más. Me gustaría que me acompañen, por favor, a la porción bíblica que hemos estado llevando en Lucas 8, versículo 10, y vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Oremos. Gracias, Padre Celestial, bendito Señor, que el día de hoy nos has permitido estar aquí juntos, Señor. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu grandeza, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que muchos en este momento no pueden estar alabándote, Señor, con sus bocas, porque las tienen tapadas con un ventilador, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora que tenemos esa libertad podamos proclamar tu nombre, Señor, y decir, ven, Señor Jesús, cada vez que podamos nosotros, Señor. Agradecerte, Señor, que nos tienes en pie. Agradecerte que no nos tienes en una cama, Padre Celestial. Y agradecerte especialmente que nos has dado vida espiritual contigo, Señor, para seguir estudiando tus caminos, Señor, que es lo que queremos el día de hoy. Poder entender lo que tú tienes reservado para nosotros. Gracias, Padre Celestial, te pido por cada uno de los corazones que están aquí reunidos, por los que nos están escuchando. Te pido, Señor, en esa magia que tú tienes de transformarnos, Señor, que si algo está mal, puedas cambiarlo, Señor. Nosotros sabemos que no es fácil para nosotros entender muchas cosas, pero tú tienes todo el entendimiento, Señor, y nos puedes ayudar a ser mejores. Eso es lo que estamos tratando de ser, Señor, mejores para ti y para los demás, para poder llevar ese testimonio que tú nos has dado. En tu sagrado nombre y de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos que lleves esta guía de este estudio. Amén, amén y amén. Bueno, voy a empezar vamos a decir, frase muy reconocida de Muri. Muri fue uno de los cristianos que más lucharon, que incluso al principio dijeron que esta persona iba a ser incapaz de poder conocer el evangelio o incluso de entenderlo, ¿no? Y después esta persona fue de los que más nos han aportado. Muri dice esto en relación al tema que nos va a ocupar hoy. Muchos cristianos muchos cristianos profesan son piedras de tropiezo. Escuche, muchos cristianos que se profesan son piedras de tropiezo, porque su adoración está dividida. ¿Su adoración está cómo? Dividida. Los domingos adoran a Dios, pero los demás días, Dios no ocupa ningún lugar en sus pensamientos. Wow, esto implica una situación muy tremenda que está haciendo una demanda en el siglo de 1800, ¿verdad? Es decir, el siglo XIX, estamos a 2 siglos de eso, en donde ya el cristiano tenía una tendencia específica y esa tendencia específica era hacer piedra de tropiezo porque su adoración estaba dividida. Si solamente unas horas estamos el domingo en la iglesia, entonces, ¿qué hacemos las demás horas? Si solamente unas horas las dedicamos a la alabanza de Dios, ¿qué hacemos las demás horas? Si solamente unos momentos los dedicamos a las oraciones, ¿cuántos minutos más dedicamos a la adoración en Dios? Esto es de bastante, diría yo que es un reto, de hecho. Es un reto decir cuántas horas, cuántos minutos verdaderamente le son dedicados a la palabra de Dios. Ahora, esto nos quedamos únicamente en lo que es la palabra de Dios. La siguiente parte es cuántos minutos, cuántas horas dedicamos a la obra de Dios. O para hacerlo más sencillo, ¿cuánto tiempo invertimos en el ministerio de Dios? Entonces, cuando muchas personas nos voltean a ver, dicen, ahí va el aleluya, pero el aleluya ¿dónde? En su iglesia, pero con un testimonio terrible ante la sociedad. Esto es lo que Muri nos está dando a entender. Esto lo pongo como introducción al tema, porque el tema se llama la hipocresía espiritual en el Antiguo Testamento. Hipocresía espiritual. Y creo que todos entendemos qué es hipocresía, ¿verdad? Todos entendemos. Nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy en todo lo que hemos practicado y hemos estudiado
que hemos visto 3 grandes temas en los cuales nosotros somos totalmente responsables de que Dios no nos revele el entendimiento. ¿Sí lo hemos entendido así? O sea, nosotros somos totalmente responsables. Nadie más se ha preocupado por darnos esa responsabilidad más que nosotros mismos. ¿Entre quién podemos entender estos temas? Los recordamos rápidamente. Cuando yo me convierto en un infiel, ¿qué? A Dios. Cuando yo me rebelo, a Dios. Cuando yo me opongo a la autoridad y a la soberanía de Dios. Cuando yo, teniendo el Espíritu Santo de Dios o el nombre de Dios está en mi corazón, me dedico a hacer amargura. Y ahorita, como se puede dar cuenta con lo que dijo Muri, no solamente a la amargura a mí mismo, sino a generarle amargura a los demás. O sea, ¿cuál es el testimonio? Ninguno. Y la semana pasada vimos que nos gusta también amar la maldad. A muchos nos gusta amar la maldad. Y leímos Romanos, ¿verdad? Que creo que es muy claro. No lo voy a volver a leer porque ya solamente es una introducción. Y vimos 3 puntos en la semana pasada. No ama, el amador de maldad, literalmente no ama lo que Dios ha hecho, ni tampoco lo agradece. Así que si algún día nos agarramos de esa pata y nos vemos que estamos cogiendo de ella, tenemos que tener cuidado porque quizás nuestro corazón ya no está apuntando a Dios, sino está apuntando al otro lado. La otra que dijimos, no hace justicia ni ama a su prójimo. Tremenda situación y tremendo reto, hacer justicia y amar a nuestro prójimo. Y vimos que también podemos vivir en el autoengaño espiritual y ese autoengaño espiritual nos puede llevar un día a la corte celestial. Jesucristo decirnos, no pasó nada, no te conozco, vete de aquí, hacedor de maldad. Y voy a nomás a cerrar ese puntito porque quedó muy rápido la semana pasada. Simplemente, cuando tú tienes dones espirituales, mi hermano, mi hermana, vamos a decir, si tú tienes don de profecía, ¿quién profetizó? ¿Profetizaste tú? No, el que profetiza es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, te agrega 0 a tu cuenta porque la profecía no viene de ti, la profecía viene de Dios. Si se hacen milagros, ¿quién hace los milagros? Los milagros los hace Dios. ¿Qué te agrega a ti si tú tienes el don de milagros? 0. O sea, es decir, agregas a tu cuenta nada, porque el que hace los milagros eres tú. Pero ¿qué tal cuando tú te la crees que tú haces los milagros? ¿Qué tal que tú te la crees que tú eres el que haces la profecía? No, los dones son gratis para que los apliquemos a la iglesia, mis hermanos, y nosotros agregamos que 0 a nuestra cuenta. Lo único que estamos agregando es la voluntad de hacer las cosas que Dios quiere. Eso es lo que estamos agregando nada más. El determinar que queremos verdaderamente servirle a Dios. Muchos de nosotros hacemos campañas y decimos la campaña de milagros. Y va a ir el milagrero fulano. Y el milagrero fulano se pone ahí y empieza a poner manos. Y él no está haciendo ningún milagro. Es la fe y la gracia de Dios la que está actuando en todos y cada uno de los creyentes. Y voy a decirlo, por la fe del que está ahí. No por tu fe, no por tu don. Perdón, bueno, sí es por tu don, pero es el don del Espíritu Santo, pero está actuando bajo tu fe. Por eso se acuerdan cuando Jesús fue a Nazaret y quiso hacer milagros y no pudo hacer milagros y dijo él, es que no es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque la gente no le creía, decían, ¿qué es este? No es el labrador, no es el hijo de José, es muy letrado, pero como que decían, ¿y este de dónde salió? O sea, es decir, Jesús no pudo actuar bajo el poder del Espíritu Santo en aquellos que su fe no estaba dispuesta. ¿Sí va quedando claro? O sea, entonces, en palabras muy sencillas, todo lo que el Espíritu Santo nos abone no es para la cuenta de nosotros. Fíjese lo que estoy diciendo. Le abona a usted, le deja a usted conocer lo que es el reino de Dios, le deja a usted experimentar el reino, pero no significa que usted es quien está haciendo las cosas. Significa que Dios, a través de usted, lo está utilizando para que usted se sienta también que es parte del reino. Por favor, tengamos mucho cuidado de no autoengañarnos. Oh, mira qué bonita predicación. Dice, no, tú no la hiciste. Fue el Espíritu Santo de Dios el que guió la predicación a su pueblo.
Y tenemos que estar agradecidos porque esa predicación, antes de que tú la predicaras, ya fue predicada a tu corazón. Y si tu corazón verdaderamente fue envuelto en la predicación, entonces tú estás llevando el mensaje real al pueblo de Dios. ¿Se está dando cuenta? Esto es importantísimo que nosotros podamos entenderlo. Los dones espirituales no abonan a tu cuenta para que tú seas más salvo. No es verdad. Los dones espirituales no abonan en tu cuenta para que tengas más obras y mejores obras. No, por el contrario, Dios solamente te puede utilizar creyendo tú que estás haciendo las cosas de Dios. Tienes que tener mucho cuidado porque el corazón es el que tiene que estar dispuesto a hacer cosas de Dios. ¿Quién? Tu corazón. Nunca hagas nada, y ese es un consejo muy importante, nunca hagas nada porque luzcas tú o porque luzca tu persona o porque haya un compromiso con los demás. Haz lo que vas a hacer para Dios porque hay un compromiso para Dios. ¿Sí queda claro? Si tú no tienes un compromiso para Dios, mejor no lo hagas. Te estás convirtiendo en un verdadero y grande hipócrita. Y un hipócrita a nivel ¿qué? Espiritual. ¿Queda claro? Mis hermanos, aunque existen muchas fuentes del comportamiento espiritual inadecuado del hipócrita, por medio de los cuales creemos que entendemos las verdades de Dios, y el día de hoy vamos a cerrar este estudio en este tema de la hipocresía espiritual, solamente con la primera parte, y la siguiente parte la vamos a ver, la hipocresía espiritual en el Nuevo Testamento, y ahorita les explico por qué. Porque la palabra hipocresía tiene una aplicación diferente en el Antiguo Testamento que la que tiene en el Nuevo Testamento, pero cuando tú juntas la palabra hipocresía en el Antiguo Testamento y la juntas con el Nuevo Testamento, esto hace que se pueda entender. Se los explico rápidamente. Cuando nosotros tenemos un rompecabezas, podemos ver la imagen de lo que se trata el rompecabezas, ¿verdad? Pero tenemos que ir poniendo pieza por pieza para que el rompecabezas se vaya armando. Y a final de cuentas, cuando vemos la caja y vemos el rompecabezas, decimos, sí, efectivamente, aquí en el rompecabezas nosotros tenemos exactamente la imagen que vimos, ¿verdad? La fotografía que vimos, el paisaje que vimos. Pero ojo con esto. O sea, necesitamos ir poniendo pieza por pieza. Ok, la primera parte para entender la palabra hipocresía se encuentra en el Antiguo Testamento y no se entiende semejante o igual que en el Nuevo Testamento. Por eso es que hoy vamos a explicar la palabra hipocresía en el contexto del Antiguo Testamento para cuando usted lea cualquier libro, especialmente los de Job, que habla de hipocresía, usted entienda qué es lo que está diciendo Job. Y después vamos a verlo en el contexto del Nuevo Testamento para que podamos juntar las piezas y entonces entendamos el consejo global que Dios nos da a través de la palabra hipocresía. En esta ocasión entonces vamos a iniciar al revés, ¿verdad? Me gustaría hacerle 3 preguntas para que usted las tenga en su corazón esta semana y la que sigue si Dios nos permite vivir. ¿Puede entender los misterios del reino de Dios una persona hipócrita? Póngalo en su corazón, ¿ok? ¿Puede practicar los dones espirituales una persona hipócrita? ¿Puede vivir conforme al evangelio según Dios lo pide una persona hipócrita? Piénselo, no lo conteste, espérese hasta la siguiente semana y vívalo para que en 2 semanas más, cuando usted esté preguntándose estas 3 preguntas, vaya la redundancia, usted trate de tener una respuesta. ¿Puede entender los misterios de Dios? ¿Puede practicar los dones espirituales? ¿Puede vivir el evangelio conforme Dios lo pide una persona hipócrita? Vamos a meditarlo. Vamos a meditarlo, porque al final de cuentas muchos de nosotros nos vamos a ver envueltos en esta situación de a veces o muchas veces que se llama hipocresía espiritual. Vamos a citar a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dice, los hipócritas no tienen comprensión de su propia ceguera, ni de los engaños de su propio corazón, ni de esta opinión promedio de su propio entendimiento, que un verdadero santo sí debe
de poseer. ¿Escuchó? Un hipócrita no puede tener comprensión porque tiene que ceguera. Se engaña en su propio corazón y tiene una opinión promedio de ¿qué? De entendimiento. Entiéndase que por opinión promedio de entendimiento es que usamos la ciencia para poder entender. No usamos la palabra de Dios, no usamos la fe, no usamos los dogmas de fe, no utilizamos los misterios de la fe, utilizamos ¿qué? La ciencia para poder entender. Pero dice, a contraste que un verdadero santo sí lo entiende. Un verdadero santo sí lo conoce. Y un verdadero santo sí lo absorbe. Déjeme decirle entonces, quienes son engañados con falsos descubrimientos y afectos se muestran cada vez más engreídos consigo mismos. ¿Nota lo que le estoy diciendo? Piensan que se están acercando a la luz cuando verdaderamente lo que están haciendo es llegar a más oscuridad. Oh, es que estoy conociendo más y más y más los secretos del reino. Verdaderamente estás más y más oscuro. Vi una entrevista de una pastora, y yo les digo pastora porque y ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con ese término, de acuerdo a la palabra de Dios que yo tengo. Y dice que esta pastora tiene una herencia de $1,500,000. Y luego dice ella, ¿usted cree que con mi sueldo no la puedo comprar? O sea, el obrero es digno de su trabajo. Ok, ¿cuánto gana una pastora para poder tener una casa de $1,500,000? ¿Cuánto? La pregunta que estamos viendo, su efecto natural le hace una persona que engreída, que pensando que está en la luz porque se está basando en una escritura, pero se le olvida que el justo también recibe conforme a justicia y no lucra con el evangelio. Eso también es parte de la Biblia, que nosotros no debemos de lucrar con el evangelio, porque Jesús dice que lo que recibamos de gracia tenemos que dar. Y hasta este momento a mí nadie me ha cobrado un 5 centavos por aprender la palabra de Dios. Por lo tanto, es de mi conocimiento que yo no debo de cobrar 5 centavos por dar la palabra de Dios, sino por el contrario, me siento orgullecido de que Dios me haya permitido tener esa posibilidad de poder dar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Tenemos que tener mucho cuidado que no vayamos siendo engreídos. ¿Sí entienden la palabra engreídos, verdad? Así como que estamos fortalecidos, estamos en lo correcto y nosotros somos los que tenemos la verdad. En una iglesia también, uno de los pastores renunció porque tenían una máquina y echaban el montón de dinero y todos los billetes viejos salían volando, eran los que les daban de pago a ese pastor. Tampoco eso es correcto. Tampoco eso es correcto. Todo lo demás entraba a la corporación y a la iglesia y todo el billete viejo que caía era para el sueldo del pastor. No, tampoco eso es correcto. O sea, hay que darle dignamente para que el pastor que está dedicando su vida también pueda vivir dignamente. ¿Se entiende el concepto general? La hipocresía, mis hermanos, es una actitud que todos los cristianos de todos los siglos han aborrecido. Le dice que si usted es hipócrita, universalmente ante la iglesia cristiana, usted debe de ser aborrecido. ¿Por qué? Porque lo que entendimos ahorita, el santo sí posee conocimiento de qué, de la comprensión de las escrituras y su aplicación a todo el público en general, creyentes y no creyentes. Déjeme decirle también eso. Cuando usted se para diciendo que es el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, usted se lo va a dar ¿a quién? A creyentes y no creyentes. ¿Y a quién le vamos a encargar que eso cambie? Al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no cambiamos las vidas. El que cambia las vidas es el que da la convicción de pecado que se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Se va fijando que cada vez nos vamos poniendo como más obreros? Y dice que somos obreros ¿qué? Inútiles. Que solo hacemos lo que se nos ha determinado que tenemos que hacer como tareas, nada más. ¿Sí va quedando claro? Mis hermanos, espero que el día de hoy no seamos de los que rechazamos la verdad y que verdaderamente no somos de los practicantes reales del evangelio.
y que estamos causando con la hipocresía daño al cuerpo de Cristo. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo Muri? Siendo piedras de tropiezo, ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Ni nada más, ni nada menos que cuando hacemos hipocresía espiritual, a los que verdaderamente dañamos es al cuerpo de Cristo. Porque ¿sabe qué? A los que están afuera ni les importamos. O sea, ellos no se preguntan, hey, ¿qué hicieron los cristianistas este fin de semana? Al contrario, ¿no? Se burlan de nosotros. Ahí andan brincando, saltando, no entienden, no les importamos. Pero en el cuerpo de Cristo sí es muy importante qué hizo el hermano Luis, qué hizo el hermano Diego, qué hizo la hermana Analicia, la hermana Maribel, qué hizo la hermana Xiomara, qué hizo el hermano, no sé, ¿me entienden? O sea, eso sí es importante para el cuerpo de Cristo. Y muchos están preguntándose qué está haciendo esta gente en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo Aldo, por ejemplo? ¿No? O sea, no sabemos. Y mucha gente puede ser piedra de tropiezo porque estamos haciendo actividades fuera de lo que Dios, Cristo, ha determinado para nosotros. Entonces, como les dije, es un gran mapa, es un gran rompecabezas, pero hoy vamos a empezar con la palabra hipocresía en el Antiguo Testamento. La palabra hipocresía en el Antiguo Testamento tiene su origen en una palabra sencilla, se llama Hanet. ¿Les hacen falta sus notas? ¿Si las quisieran tener? Como es un anexo, no lo hice, pero se los puedo mandar. Hanet. Como si fueran decir Janet en inglés, pero con J, Hanet. ¿Usted sabe qué significa la palabra Hanek? Bueno, si estamos hablando de hipocresía, usted diría, pues básicamente alguien que actúa, ¿no? En el hebreo no tiene esa connotación, no tiene esa definición. En el hebreo, Hanet significa sucio. O sea, es decir, en palabras sencillas, el hipócrita es alguien sucio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no le den las perlas a los puercos? ¿Por qué? Porque básicamente lo que Jesús estaba diciendo es, las van a ensuciar. Y ese es el término efectivamente que se aplica. O sea, una persona que no valora la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace con la palabra de Dios? Se ensucia él mismo. Fíjense, no ensucia la palabra de Dios, se ensucia a sí mismo. Por eso Jesús dice, no le des eso, se va a ensuciar él mismo. ¿Sí queda claro? ¿Qué dice más la palabra Hanet? Es una persona impía, una persona pecadora o una persona moralmente inmoral. Y hay una palabra más que utiliza la palabra Hanet, contaminado. Y esa es la palabra que mayor sentido tiene en el hebreo antiguo. Una persona que está contaminada. Wow. Vea esto que le voy a decir. Cuando yo era niño y bello, hace muchos años, ¿verdad? Porque después me cambiaron y pues bueno, se me transformó un poco la figura. Había un río enfrente de la casa de mis abuelos. Ese río era de agua potable. Tenía los manantiales bien hermosos, todo era bonito. Pero un día llegaron las empresas y le llamaban la fábrica de Atemajac. Y esa fábrica de Atemajac empezó a tener la gran idea de que podía determinar que sus desechos podían ser tirados a través del río. Una vez de que los desechos fueron tirados a través del río, ese brazo específicamente va a lo que se le llama el río Lerma-Santiago, que recorre una gran cantidad de Jalisco y creo que otras ciudades más, no sé si Michoacán también. Entonces, esta parte que empezó a ensuciar este río, empezó a ensuciar a todo el río Lerma-Santiago, que son miles y miles de kilómetros. Fíjense lo que le estoy diciendo. Un contaminante sirvió para ensuciar todo el río. Ahora, esto es lo más grave de todo, si usted se da cuenta. El río ahorita actualmente todavía tiene sus manantiales y sigue tirando agua limpia, pero su agua está sucia, no por lo que él mismo produce, sino por lo que produce la contaminación humana. ¿Me está entendiendo? Imagínese qué tremendo sería que usted espiritualmente diga que está vivo
sus manantiales están vivos, pero con su comportamiento, su actitud y un corazón equivocado, verdaderamente usted esté contaminado. ¿Se está dando cuenta? Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es lo que contamina en la vida espiritual? La respuesta ya la tiene, ¿verdad? La hipocresía en la vida espiritual va a contaminar su alma. Y dice la palabra de Dios que si su alma pecare, esa alma va a morir. ¿Se está dando cuenta? Lo importante que es que usted tiene manantiales de agua viva, pero probablemente esos manantiales de agua viva no provienen de una vida espiritual correcta y avalada por Dios. Hay muchas religiones que consideran que tienen manantiales de agua vida, pero no están avalados por Dios. Sin embargo, Dios los deja crecer porque es parte del plan divino. ¿Cuál es el producto que contamina conforme a lo que estamos estudiando ahorita en el Antiguo Testamento? Pues dice que es muy claro, ¿no? Lo que hace sucio tu vida es el pecado. Lo que hace sucio tu vida es la inmundicia moral. Lo que hace sucio tu vida es tener una vida no recta ante Dios. ¿Cómo? Una vida no recta ante Dios. Pero todavía más, la palabra Hanet, fíjense bien, tiene un sentido figurativo. Cuando algo se asemeja, ¿verdad? Bueno, dice que a todo aquel que es hipócrita es igual que ser cojo. ¿Ya? Dice que Hanet significa que te falta algo. Ahora, quiero que usted piense por un momento, si una persona es hipócrita, ¿qué es lo que le hace falta? Un segundo más, le voy a dar otra vez y le voy a hacer la pregunta. Si una persona está coja, ¿qué le falta? Ahora, le voy a poner en la imagen rápidamente para que usted enfoque. ¿Qué pasaba con Jacob? Y quedó cojo. Y dice que cogió toda su vida después de ¿qué? De enfrentar al ángel. Posiblemente Jacob tuvo que hacer una enmienda. ¿Cuál es? Verdaderamente creer en Dios. Verdaderamente confiar su vida a Dios. Entonces, ¿qué le hace falta a un cojo? Te voy a decir en palabras sencillas, la verdad de Dios. Una persona que no tiene la verdad de Dios, entonces es una persona mentirosa. ¿Sí vamos bien? Una persona que no tiene la verdad de Dios es una persona mentirosa. Pero aún más así, dice que la palabra Hanet también es una persona que conoce a Dios, sigue los caminos de Dios, pero ¿qué cree? No tiene temor de Dios. Y dice la palabra de Dios que debemos de tener temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es temor de Dios. Entonces, ¿qué le hace falta a una persona con hipocresía? Temor de Dios. ¿Qué le falta a una persona con hipocresía? La verdad de Dios. Una persona con hipocresía es una persona que dice que se enfoca al mal ¿en qué? En su pensamiento. Tres cositas hermosas que podemos dar. Si yo considero que soy hipócrita, entonces me hace falta ¿qué? Verdad de Dios. Si yo considero que soy hipócrita, entonces ¿qué me hace falta? El temor de Dios. Es decir, me falta nada más ni nada menos que la sabiduría. Pero si soy también hipócrita, camino hacia la maldad. Por lo tanto, me alejo de la santidad de Dios. Es decir, regresando a nuestro ejemplo que tenemos, el río está contaminado, ¿por qué? Porque le estamos quitando los manantiales de vida reales. ¿Cuáles son los manantiales de vida reales en un cristiano? La verdad de la palabra, la rectitud de sus acciones, su camino hacia la santidad. Que todo esto es gracias a Cristo Jesús. Mis hermanos, el ser hipócrita, entonces, en su corazón y en mi corazón, significaría que vamos a hacer tropiezo
a cualquier persona con la cual nosotros nos estemos envolviendo. Tropiezo. ¿Hablaremos sin sabiduría? Ojo, hablaremos sin sabiduría. ¿Hablaremos sin santidad? Por eso es fácil que compremos cualquier concepto que existe en el mundo, pero lo más importante, no hablaremos nunca el evangelio real de Dios. Y aquí es uno de los grandes problemas, porque no nos gusta confrontar el pecado. La mayoría de las iglesias en la actualidad no confrontan el pecado. ¿Por qué? Porque se les va la gente. El pecado debe ser confrontado porque necesitamos crecer en sabiduría de Dios. Y la única manera de poder crecer en sabiduría de Dios es cuando nos damos cuenta que nos estamos equivocando. Por esta razón, mis hermanos, en conocimiento general que estamos teniendo en este momento, el origen de la hipocresía, ¿en dónde se va a encontrar? Repítalo conmigo, por favor. El origen de la hipocresía se va a encontrar en el corazón sin sabiduría y sin la verdad de Dios. ¿Queda claro? Jeremías 17:9, ustedes se lo saben de memoria. ¿Engañoso? ¿Cómo? Engañoso. ¿Persona hipócrita? Engaña cuando no tiene la verdad. Engaña cuando no tiene sabiduría. Engaña porque no tiene el temor de Dios para vivir en santidad. ¿Engañoso qué? Es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego hace una preguntita, perverso. Imagínense que a usted le digan o a mí me digan perverso. Y dice la palabra de Dios en la pregunta, ¿quién lo conocerá? Bueno, déjeme decirle que tenemos una mala noticia para todos aquellos que queremos vivir en ese nivel. Dice que Dios es quien pesa el corazón. Dios pesa los corazones. Imagínese que en aquel día, en el juicio, Dios diga, fuiste pesado y resultaste falto, porque lo que te faltaba era Cristo. Y aunque tuviste la posibilidad de conocerlo, y aunque lo tocaste, y aunque conviviste con él, verdaderamente nunca lo aceptaste. Muchos cristianos vivimos con ese fantasma y con esa falsedad, pensando que verdaderamente profesamos el nombre de Cristo, verdaderamente profesamos el evangelio de Cristo, pero en la realidad no es cierto. Ni lo profesamos, ni lo vivimos, y tampoco creemos plenamente en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jeremías 12, versículo 2 al 3. Me estoy yendo un poco despacio porque quiero que el concepto quede bien grabadito. Jeremías 12, versículos 2 al 3. Y vea cómo inicia el versículo, Es muy importante. Los plantaste y echaron raíces. Crecieron y dieron fruto. Cercano está tú en sus bocas, pero lejos ¿de quién? De sus corazones. Los plantaste, echaron raíces, crecieron, estaban en sus bocas, pero dice que lejos en sus corazones. Usted ha visto a mucha gente, a mí me ha tocado algunas personas que llegan y dicen, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios, etcétera, ¿no? O sea, todo el lenguaje del cristiano, ¿no? Bien lindo el lenguaje del cristiano. La pregunta es si verdaderamente esa persona está sabiendo que es gloria a Dios, que es aleluya. Es más, ¿sabes qué? Hay personas que yo le pregunto, ¿qué significa aleluya? Y no saben qué es aleluya. Les pregunto, ¿por qué dices gloria a Dios? Oh, y una que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando le hacen, bendecidos y en victoria. ¿Sí sabes qué es ser bendecido y en victoria? Bueno, la victoria la tenemos totalmente cuando lleguemos a los pies de Cristo y nos digan, siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Ahí vamos a saber verdaderamente eso. Por lo pronto tenemos que asegurarnos que nuestro corazón
Cristo verdaderamente habita como nuestro amo, como nuestro Señor. Hoy es el día para quienes no lo conocen. ¿Tu corazón puede estar lejos de quién? De Dios. ¿Lejos de quién? De Dios. ¿Pero tu boca está cerca de Dios? No, mis hermanos. ¿Eso qué significa ser? Hipócrita. Hipócrita. Yo he visto gente que se sube a las iglesias, se sube y empieza a orar. En el nombre del Señor Jesús, bla, 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 ¿no? Y empiezan, y oración de poder, y luego tienen unas vocesotes así bien grandotas, y otros tienen así, y luego hasta empiezan a llorar y todo. Los escuchas con unas bocotas, con unas palabrotas que dices, wow, si esta palabra verdaderamente saliera en el altar, revelaría tu verdadero corazón. O sea, ¿cómo es que tú hablas primero un lenguaje hermoso de Dios y luego bajas y hablas el más perverso de la sociedad? Había un pastor, no sé si ustedes lo llegaron a ver, que decía que teníamos que ser honestos en cómo nosotros deberíamos de hablar. Y en todas sus predicaciones echaba unas palabrotas soeces de lo más grande que se puede usted imaginar. Ah, pero si tú decías que no, es que este no dice malas palabras, no, es un hipócrita. Tiene que decir malas palabras porque todos crecimos diciendo malas palabras. Y el corazón transformado, ¿en dónde quedó? Y la nueva criatura, ¿dónde la dejaste? Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer doctrinas así. Mis hermanos, no seamos piedras de tropiezo. Jesús dice que cuando uno es piedra de tropiezo a los más pequeños, más vale que agarremos una cuerda y agarremos esa piedrota de los cerdos y nos echemos al agua. Dice que ese será mejor castigo que el que vamos a tener. ¿Y saben qué? La hipocresía contribuye a que esto pase. Muchos de nosotros seremos piedra de tropiezo a otros con el simple hecho de tener un testimonio horrible. Un testimonio horrible. Entonces, déjame empezar en el siguiente punto. Entonces, una persona contaminada con la hipocresía, su única intención es pecar. Ayúdenme yendo a Mateo 15, versículos 7 al 11, porque ahí Jesucristo nos hace la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y quiero que lo leamos completo esa parte, esos pasajes. Mateo 15, 7 al 11. Y escucha cómo dice la palabra de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Cómo? En vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué estaban enseñando? Doctrinas y mandamientos de hombres. Quiere decir que la palabra de Dios está exhortando a decir, no se deben de seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Se debe de seguir lo que en la ley de Moisés está, que Jesucristo cumplió y que dice que no está abrogada, pero también en lo que Cristo nos enseña para poder vivir de una manera prudente y recto ante su majestad. Y ante la sociedad también, para no ser piedra de tropiezo. Escuche, 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Cómo les dijo? Oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Bueno, después vamos a ver en Marco que Jesús dice que de todo el corazón proviene el adulterio, la mentira, la fornicación, etcétera. Mis hermanos, ¿cómo empieza Jesucristo diciendo? Hipócritas. En esta escritura están los tres conceptos que estamos estudiando en todo este tiempo. Hipocresía, falta de entendimiento y el pecado con una boca ¿qué? Contaminada. ¿Qué sale de ti cuando te enojas? Puras bendiciones, ¿verdad? ¿La verdad? No. Cuando te enojas y abres tu boca ya perdiste el control y salen cosas que no quisiste haber dicho jamás.
¿Quiere entender qué es una boca contaminada con hipocresía? ¿Sí? ¿Vamos adelante? Entonces, si queremos entender qué es una boca contaminada con hipocresía, ¿qué les parece si van a Proverbios 26, 23? ¿Ya lo tienen? Y dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón, ¿qué? Malo. ¿Son los labios qué? Lisonjeros. Punto número 1. Si ustedes realmente en su boca, yo les dije que se revela la maldad, ¿se acuerda la vez pasada? Y hablamos de eso. Bueno, aquí está otro temita más. Si usted quiere saber si verdaderamente la maldad se está revelando, los labios lisonjeros son los que revelan una persona hipócrita. Escoria, ¿sabe qué es lo que significa escoria? La palabra original es suk, y esto significa basura. Escoria también significa rebeldía, y escoria también significa cobertura. Ahora, trate de entender un poquito el contexto completo de la escritura, porque dice, como escoria de qué? De plata echada sobre el tiesto. ¿Sí sabe lo que es tiesto? Arcilla, barro, pero barro quebrado. Ok, ¿usted pondría plata sobre el barro quebrado? ¿Usted cubriría de plata un barro quebrado? ¿Qué valor tendría? Fíjense lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque está haciendo una comparación con metales y materiales. O sea, no tendría ningún valor. Los labios, ¿qué? Lisonjeros, no tienen ningún valor, aun cuando pareciera que fueran materiales preciosos. No tienen valor. Todo lo que sale de labios lisonjeros no tiene valor. Escuche entonces, ¿qué es la lisonja? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es la lisonja? Bueno, la lisonja en su original es una palabra, se llama dalak. Y la palabra dalak le dice que es cuando usted prende fuego. La lisonja es cuando usted prende fuego. La lisonja es cuando usted inflama. La lisonja es cuando usted persigue. La lisonja es cuando usted llena de alcohol a un borracho. Y fíjense lo que estoy diciéndole. ¿Llena de alcohol a quién? A un borracho. ¿Quién quiere llenar de alcohol a un borracho? ¿Quién quiere aguantar a un borracho cuando ya saben que es borracho? La palabra dalat nos da el primer término que es importantísimo, prender fuego. ¿Sus labios son utilizados para qué? Para prender fuego. Pero también sus labios son buenos para inflamar. ¿Qué significa inflamar? Llenar. Algo que verdaderamente no necesita cubrir un espacio más. Le doy un ejemplo rápido. Si usted se lastima un tobillo y se empieza el tobillo a hinchar, ¿qué se está haciendo? Se está inflamando. ¿Es necesario que se inflame el tobillo? No, porque va a causar más dolor, pero es una condición natural ¿para qué? Para curar. Entonces, muchas veces cuando nosotros inflamamos a una persona, por ejemplo, en su ego, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos echando a la persona a la basura. Por ejemplo, cantas bien bonito cuando tú sabes que la persona canta peor que el perico. ¿Lo estamos qué? Inflando, inflamando. Escucha esto. La comparación es muy sensible, mis hermanos. Muy sensible. Ejemplos. Decir palabras que provocan ira. Cuando usted le dice un insulto a una persona, ¿qué es lo que está haciendo? Prendiendo fuego. ¿Cierto o no? Incrementar información malintencionada, cambiando la verdad con el ánimo de dañar. Se lo explico rápidamente. Este producto te va a sanar del cáncer. ¿Qué estás haciendo? Poniéndole una idea a una persona solamente por adquirir el dinero, pero le estás poniendo atributos al producto para que el producto
diga sí va a curar contra el cáncer, la persona te suelta el dinero y tú te sientas feliz con el dinero, mientras que la persona va a quedar desgraciada pensando que con eso ha encontrado la curación al cáncer. ¿Labios qué? Lisonjeros. Los merodicos dijimos que se dicen. Los melodicos, esto le cura, le sana, le quita, le saca las piedras de los riñones, le saca las piedras de la vesícula, le quita, le limpia los huesos, le rompe los huesos y se los vuelve a pegar. Lisonja. Lisonja. Producir persecución contra alguien que le cae gordo, contra alguien que no le cae bien, contra alguien que usted siente que tiene sentimientos encontrados. Lisonja. O sea, usted no tiene ningún derecho de producir una persecución contra una persona. En el trabajo ahorita me platicaron un caso un poquito chistoso, ¿no? La muchacha se enojó, entonces fue y habló con otro abogado en una oficina de abogados y habló con otro abogado y le dijo, este abogado no conoce las nuevas regulaciones. Y este abogado le dijo, ¿cómo que no conoce las nuevas regulaciones? No, y no me está permitiendo hacer el test del COVID. ¿Qué está haciendo esta persona? Está yendo con el jefe del abogado para que el abogado haga ¿qué? Una pelea contra el que la está regañando a ella. Lisonja. Eso es el término lisonja. Les platico otro. Ceci. Ella tuvo un choque de hombros contra una persona que ya tienen días que se están golpeando y va y se va corriendo con el de recursos humanos. Y le dice al de recursos humanos, tengo muchos días peleándome con esta persona. Y esta persona no me hace caso de que controle sus comportamientos. Ya fui con mi supervisor, ya fui con mi manager, ahora vengo contigo para ver si tú puedes hacer algo. ¿Pareciera el comentario justo? Sí, ¿verdad? Parece, pero la realidad es que no. Ella está siendo lisonja en el momento en que no trata de arreglar las cosas ¿con quién? Con la persona que tuvo el encuentro. Eso es lisonja. Lisonja, una persona que se escuda para proteger su cobardía. Eso es lisonja también. Aprendamos un principio sencillo, mis hermanos. Toda aquella persona que anda hablando de otros, poniéndoles en dificultades e hiriéndoles, ciertamente no es de Dios. Cuando usted encuentra una persona que aunque considere que está haciendo un favor, pero se está gozando de la destrucción de otro, esa persona no es de Dios. Cuando una persona utiliza sus labios para destruir a otros, esa persona no es de Dios. Quizás está en proceso, ¿verdad? Probablemente Dios lo va a usar en el futuro y sea parte de su formación, pero por el momento esa persona no está dando frutos verdaderos de ser de Dios. La pregunta es, ¿nosotros somos de Dios? Hermas dice, este es un padre del principio de siglo, en los primeros 100 años del cristianismo, y da un consejo en relación a lo que estamos explicando ahorita, y dice Hermas, no digas mal de ningún hombre. Escuchen, si tú vas a decir algo malo, mejor quédate callado. Habrá ciertos momentos en los que hay que aplicarlo de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Frente a frente con la persona, y como dice, con amor. Si la persona no escucha, ¿qué dice? Ve, trae 2 o 3 testigos. Si no hay ningún avance en 2 o 3 testigos, ve con las autoridades. Y si las autoridades no hay ningún avance, dice, entonces llévalo directamente ¿a dónde? A toda la congregación. Hay procesos. No digas mal de ningún hombre, especialmente cuando nosotros estamos enojados. Ni tengas placer de escuchar a un calumniador. ¿Cómo? Ay, aquí ya se escucha bien bonito. Yo no sé si usted está entendiendo. Que para que haya un chisme, para que haya unos labios lisonjeros, es necesario que una persona también coopere como escuchando. O sea, es decir, para que la lisonja sea completa, es necesario que alguien le crea al lisonjero. De otro modo, dice él, tú que escuchas serás también responsable del pecado de aquel que habla mal del otro. Y fíjense que él lo pone a nivel pecado, ¿verdad? Pero la Biblia todavía lo pone más a nivel de destrucción y de tu vida espiritual, la destrucción de mi vida espiritual, porque destruyes a 3 personas cuando tú hablas de alguien.
Destruyes a la persona que estás hablando, te destruyes a ti mismo y destruyes al que está escuchando. Labios lisonjeros. Entonces, queremos ser Batman y Robin, lisonjero, con mucho cuidado, y todavía vamos a pedir algo más, créanle. Pero si usted no quiere entrar en el dúo dinámico, cuando empiece a escuchar lisonja, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos? Inmediatamente que usted empiece a escuchar lisonja, hágase a un lado y dígale, cuando esté la persona a un lado de mí, a un lado de ti, tú ven y tráela, y entonces podemos hablar de esa persona delante de él. No podemos hacer lisonja nada más por gusto, ¿verdad? Porque no tiene ningún provecho. Salmo 78, versículo 35 al 37. Salmo 78, versículo 35 al 37. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Quiero que pongan mucha atención de quién está hablando. De gente que lo conoce, ¿verdad? Gente que sabe quién es. El pueblo de Israel. Y se acordaban de quién era su refugio. Y el Dios Altísimo, su Redentor. 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Usted piensa que usted puede lisonjear a Dios? ¿Usted piensa que usted puede convencer a Dios con algunas cosas, calumniarlo, etcétera? Pero fíjese bien, dice, y con su lengua le mentían. ¿A poco usted cree que puede mentirle a Dios? 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Conocedores de la verdad de Dios, que no practican la verdad de Dios porque no la tienen en su corazón. Este principio bíblico aún así lo podemos ver nuevamente en Hechos, en el capítulo 8, versículo 20 al 23, en donde se encuentra la historia de Simón y Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dice, ¿tu dinero perezca contigo, Simón? Dice, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene cómo? Con dinero. Si usted puede leer con cuidado el versículo es 21, el versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mis hermanos, quizás sea un momento bien duro de reflexión en este momento y en el cual me pongo yo también aquí. Si mi corazón no está recto ante Dios, ¿cómo es posible que yo pueda estar compartiendo la palabra? Si mi corazón no está recto ante Dios, ¿cómo es posible que yo ande evangelizando? Todos los días me toca evangelizar un poco. ¿Cómo mi corazón no va a estar recto ante Dios y yo estar haciendo cosas de Dios cuando verdaderamente no creo en Dios y pienso yo que estoy engañando a Dios y que le estoy mintiendo a Dios y que Dios se la está creyendo? Imagínese que Dios crea, que usted crea que Dios se la está creyendo, que yo estoy pudiendo ser un buen actor del evangelio y decirle, Dios, estoy haciendo tu chamba. ¿Te das cuenta qué fiel soy? Cuando verdaderamente aquí la palabra de Dios dice, tú no eres firme, no eres recto en tu corazón y no estás en serio con Dios porque verdaderamente no crees en Dios. Entonces le conoces, pero no le crees. El corazón del hombre debe estar siempre, mis hermanos, inclinado y humillado a Dios, con toda la intención de servirle para que Dios nos conceda la gracia, antes que nada, mis hermanos, del arrepentimiento. Si nosotros no estamos humildes e inclinados a Dios, no podemos reconocer que nos equivocamos ante Él, mucho menos podemos pedirle que nos perdone algunas faltas que hemos hecho. Pero algunos de nosotros nos creemos súper astutos y que creemos que podemos ocultar nuestra maldad, que creemos que tenemos una tarjeta de crédito espiritual y que metemos la tarjeta de crédito espiritual y decirle, Señor, yo hice todas estas cosas, pues perdóname estos pecaditos, ¿verdad? Yo he escuchado gente por ahí que dice que va a ciertos templos y que les dan indulgencias y con esas indulgencias ya le hicieron, porque tienen crédito para cuando ellos pequen. Mentira.
Ante Dios, el único crédito que tenemos, mis hermanos, es tener la capacidad de arrepentirnos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón recto delante de Él, para que en ese momento no ocupamos tarjeta de crédito espiritual. En ese momento Dios nos perdona todo, y repítalo conmigo, gratuitamente. Mis hermanos, intentemos no comportarnos lisonjeramente, hipócritamente. Entonces, quiero llegar a esta conclusión de la primera partecita de esto que hablamos de la lisonja para ir con la otra partecita más. Mientras el enojo y la insensibilidad destruyen el alma, mis hermanos, la lisonja y el habla mal de los otros va a destruir tu comunión con Dios. Pero ¿saben qué más? Va a destruir tu vida espiritual. Y le voy a agregar algo más. Va a destruir lo que tú crees que tienes seguro en el cielo. Porque está demostrando que verdaderamente no eres de Cristo. Vamos con el segundo punto y se va a llamar el disimulador de labios. ¿Cómo? Disimulador de labios. Wow. Cuando tenemos un clon, ¿verdad? Un clon es una copia. Eso quiere decir que tenemos que ser buenos disimuladores de labios. Proverbios 26, 24. Y vea la palabra que dice Proverbios 26, 24. El que odia, ¿cuál es el sentimiento que está mostrando Proverbios 26, 24? El odio. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. No ve, no sé si se nota esta bomba, pues espiritualmente hablando es una bomba. Es algo que está haciendo una explosión tremenda. Fíjense lo que está diciendo. Esta persona es alguien que odia, pero es bueno para disimular y en su corazón está haciendo todo el plan de destrucción. Les voy a platicar un caso que vimos. Este caso, la persona le vendieron un radio mal, de esos radios del walkie-talkie que utilizan los camioneros para andarse comunicando. Entonces, esta persona pagó $300 por un buen walkie-talkie hace unas décadas atrás, lo que hoy sería un equivalente como de unos, más o menos unos $3,000, para que más o menos tenga una idea, $3,500. Entonces mandó el cheque, le dieron el radio y resulta que le dieron un radio chafa. Entonces, esta persona estuvo enojado tratando de contactar a la persona que le vendió. Esta persona nunca le contestó el teléfono, nunca hizo nada. En su corazón, la persona dijo, tengo que vengarme. ¿Qué voy a hacer? Todo el tiempo se dedicó en odio hasta que estudió cómo hacer bombas caseras que explotaran en el momento en que fuera abierta la caja. Entonces dijo, si él me hizo esto, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Pues me voy a desquitar. ¿Cuánto tiempo estuvo manteniendo el odio? Meses. Sus labios maquinando, su corazón maquinando el engaño. ¿Para qué? Para que esa bomba explotara y destruyera a la persona. Lo logró. Finalmente la persona la mató. Años después lo encontraron y cuando él dijo, simplemente lo único que quería, no era quería matarlo, dice, quería que se le volaran las manos, quería que se le volaran los pies, las piernas y lo ponía para que sintiera lo que yo había sentido porque me había engañado. ¿Cuánto destruye el engaño, mis hermanos? ¿Cuánto destruye el odio? Son sentimientos que nosotros no deberíamos de tener. En la palabra de Dios para todos dice, con sus palabras, el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. En la nueva versión contemporánea me gusta como lo dice, y escúchelo bien bonito. El que aborrece se enmascara. Se pone la del santo, la de Blood Demon, ¿verdad? Porque los luchadores más buenos supuestamente son los que están enmascarados, ¿verdad? Pero realmente no están enseñando su cara. Esa es parte de lo que hablamos de un hipócrita, el que no enseña su cara. Pero fíjese bien, el que aborrece se enmascara con los labios, pero dentro lleva la traición. ¿En dónde? Dentro lleva la traición. Ahora, esto nos lleva directamente a lo que el Antiguo Testamento nos dice. ¿Quién es? Digo, el Nuevo Testamento nos dice, ¿quién es el mejor de los traicioneros?
Judas. Mi Señor, y ¿se acuerdan las preguntas que le hice? Contraste a Judas con las preguntas que yo le hice al principio. Contrástelo. Y me va a decir si no hacía milagros. Cuando fueron enviados los 70, hubo evangelización y hubo milagros. Cuando fueron enviados los 12, hubo evangelización y hubo milagros. De hecho, regresaron bien contentos diciendo, Señor, Señor, hasta los demonios y los espíritus se nos someten en tu nombre. ¿Y quién andaba ahí? Famoso Judas. Se lo dejo todavía de tarea entonces. ¿Qué hizo Judas al final? ¿Reconoció verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? No. Andaba con nosotros, dice la palabra de Dios, pero no eran de nosotros. Entonces, muchos cristianos van a andar con nosotros, pero no son de nosotros, porque no son cristianos. Por eso va a crecer el trigo y la cizaña juntos, y solamente los ángeles del cielo son capaces de separarlo. Ni siquiera un ser humano. Señor Jesús va a decir a los ángeles, separa a los que son correctos, a los que son trigos y da producción, y separa a los que son cizaña, y están destinados ¿a dónde? Al fuego eterno. Vaya conmigo al libro de Judas, pero es el otro Judas, no Judas el traicionero. Y bueno, este tiene solamente un capítulo al versículo, y el versículo que vamos a ver es el 16. Judas solamente tiene uno, ¿verdad? Es 1:16 para todos los que... ¿O 13? Bueno, déjenme leérselo. 16. Fíjense cómo dice Judas, qué bonito. Murmuradores. ¿Qué son? Ok, ojo, ojo. Los lisonjeros y los disimuladores de labio son murmuradores. ¿Qué hace un murmurador? Miren, despacito, a bajo nivel, empieza a hablar, pero todas sus palabras son efectivas para destruir. Escuche, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas. ¿Qué fue lo que dijimos de definición? ¿Bocas qué? Infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Tremendo esto. Póngase a pensar lo que hace una persona lisonjera con labios ¿qué? Disimuladores. Saca provecho, infla, adula. Todo lo que hablamos hace rato, aplicado aquí en un solo versículo. Ahora, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Cuando usted escucha a una persona hablar bajito, oye, es que no te quiero decir mucho, pero después te cuento bien. Bajito, está hablando bajito, ¿verdad? Porque te despierta el interés. A ver, ¿cómo? Déjame ver cómo está la cosa, ¿no? Porque ¿a poco no se siente suave cuando te dicen, te van a dar más información? Bueno, por lo menos cuando tienen un corazón chismosito, así como yo que crecí en el chismito, no, pues sí, déjame conocer, ¿no? Pero cuando vienes a ser una nueva persona y regenerada, te empiezas a acordar de la palabra de Dios y dice, en el libro de Judas dice, estos son murmuradores, querellosos. ¿Qué es un querelloso? Alguien que le gusta hacer conflictos, a alguien que le gusta que 2 o 3 se peleen. Es para que me entiendan, cuando agarran 2 gallos y los pican uno contra otro y los sueltan para que los gallos se maten, eso es una querella. O sea, los gallos no se querían matar, nunca pensaron en matarse, se mataron porque otros los impulsaron a matarse. Ese es un querelloso. O sea, un querelloso, en otra palabra, es una persona que es cobarde espiritualmente. No es capaz de enfrentar la realidad y decir la verdad de frente con quien lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque dijimos que el Espíritu de Dios no está en él. ¿Qué estás esperando cuando quieres ser adulado, mi hermano? ¿Qué estás esperando? Muchos de nosotros ahora estamos al revés. No decimos nada con la boca, pero estamos esperando a que nos adulen. Ojo, porque si estás esperando adulación, quiere decir que te gusta que te adulen. Ojo. Billy Graham, usted sabe quién es Billy Graham, ¿verdad?
estuvo en Nueva York y este era un hombre que por 25 años estuvo sirviendo como misionero, llenaba los estadios, había misiones fructíferas, sus labores eran grandísimas, había campañas de milagros, etcétera. Pero un día, mientras escuchaba el mensaje, dijo, esta noche como que mi mensaje no fue muy poderoso. Y en ese momento reflexionó y dijo, oh, Dios mío, perdóname. Un hombre de Dios, ¿verdad? Oh, Dios mío, perdóname. Y fíjese lo que revela Billy Graham de su corazón para que todos nosotros aprendamos también. He buscado la alabanza de los hombres por mi trabajo más que la bendición de Dios. En ese momento que él sintió que su mensaje ya no era poderoso, se dio cuenta que lo que él quería hacer eran mensajes poderosos, retroactivos, ¿para qué? Para que lo levantaran. Ahora, lo que él estaba haciendo era que otros fueran, ¿qué? Lisonjeros, que otros fueran aduladores de labios, disimuladores, porque probablemente no les gustó el mensaje, pero por tal de estar cerca de él, oh, qué buen mensaje se echó, jefe, ¿verdad? Disimuladores. Esto es tremendo. Pero él, cayendo como hombre de Dios, dijo, no, he estado buscando la alabanza de los hombres para mi trabajo, pero he olvidado que la bendición de Dios, la bendición del Señor. Cuando estés esperando ser adulado, ya estás perdiendo el privilegio de que Dios te dé una recompensa en los cielos, mis hermanos. Dios dice que cuando todo es adulado aquí, ya obtuviste tu propia recompensa. Dice que es mejor que tengamos la recompensa ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué es tan importante nosotros cuidar nuestras palabras? Porque en Levítico 19:16, por cuestión del tiempo, si quieren me voy adelantando, pero ustedes ténganlo. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Prohibido el chisme, mis hermanos. Prohibido la lisonja. Prohibido que los labios engañosos. Prohibido los labios que inflan. Prohibido los labios que prenden fuego. Prohibido. Prohibido los que causan, ¿cómo se dice? Peleas, distensiones. Prohibido. ¿Qué parte de prohibido no entendemos? Y dice después, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y saben quién firma ese versículo? Dice yo, Jehová. Imagínese cuando usted está chismeando, dice que atenta contra la vida de tu prójimo. Una boca contaminada, mis hermanos, siempre va a producir tormento. Proverbios 26:24 dice, la lengua falsa atormenta al que es lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Como usted puede darse cuenta, el problema más antiguo en el Antiguo Testamento relacionado con la hipocresía se encuentra ¿en dónde? En su boca. ¿En la maldad de qué? Del corazón. Y la maldad del corazón va a ser transmitida a través de qué? De su boca. Pero hay un medio que antes de que salgan las palabras de tu corazón, está tu cerebro, está tu pensamiento. Y si lo filtras en tu pensamiento, posiblemente vas a tener un segundo para parar. Pero si la palabra de Dios está en tu corazón, todo se para ¿en dónde? En tu corazón. Ya no se para en tu cerebro. Porque en tu corazón entonces sigues las verdades de Dios. Mis hermanos, los hipócritas honran con sus labios, pero con su corazón se alejan de Dios. Isaías 29:13, versículo 14. Isaías 29, versículo 13 y 14, dice pues el Señor, porque este pueblo está cerca a mi boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no está más que en un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con mi prodigio grande y espantoso. Fíjese cómo dice, prodigio grande y qué, y espantoso. Porque estamos hablando de hombres, ¿verdad? Y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Mis hermanos, no olvidemos que va a haber un juicio celestial.
Todo lo que hablemos con nuestra boca, dice la palabra de Dios, que vamos a ser llamados a ser responsables de ella. ¿Cierto o no? Porque todas las palabras que sean débiles, todas las palabras que sean falsas, daremos cuenta en el día del juicio. Tengamos cuidado cuando estamos hablando adulación, cuando hablamos chisme, cuando inflamemos a alguien, cuando le demos a la persona la posibilidad de decir, te sientes bonito, hermoso, pero realmente estamos hablando mentira. ¿Quiere escuchar las soluciones? Se las digo rápido. Solución número 1. Ser consciente de tus propios defectos. Esto ayuda mucho. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros propios defectos, nos damos cuenta que los demás también tienen defectos. Y esto nos ayudará a evaluarnos a nosotros mismos y a evaluar a los demás como con misericordia. Hemos hablado ya mucho de misericordia. Y dijimos que vivir con misericordia es mejor. Pero si tú no conoces tus defectos, piensas tú que no tienes defectos. Y piensas tú que puedes criticar los defectos de los demás. No puedes actuar amistosamente con alguien que odias, mi hermano. Si tú tratas de actuar y pensar amistosamente con alguien que odias, estás mintiendo. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer? Sabiendo la combinación que Dios nos hace en que tenemos que amar a nuestros enemigos, lo primero que tienes que hacer es calma tus sentimientos, habla con Dios, ayúdale y dile, Señor, ayúdame a que yo pueda perdonar. Y segunda parte, a que pueda amar a esa persona y orar por esa persona. No trates de convivir con esa persona si tú verdaderamente sientes que tienes odio, rencor o coraje con esa persona. Llegará el momento en que la vas a querer destruir. ¿Y sabes qué? Lo terrenal a veces nos gana. 3, no busques tener una imagen de acuerdo a como los demás te dicen que la tienes que tener. Mejor busca una imagen que sea conforme a Dios. ¿Cuántas veces te han dicho, tú puedes ser mejor en esto, si te vistes así, si te pones esta corbata, si te pones este vestido, si te pones estos zapatos? No vistas así, no pienses así, no pienses como los demás te dicen que tienes que pensar. No lo hagas. Mejor busca cómo Dios quiere que te vistas y cómo Dios quiere que pienses. 4, debemos ser sagaces para reconocer cuándo un comentario es positivo, cuándo un comentario es negativo y cuándo debemos de dejar de escuchar comentarios que son, ¿cómo dijimos? Lisonjeros. Si son comentarios lisonjeros, mis hermanos, démosle la vuelta porque ya vimos que somos iguales de pecadores porque tanto peca el que agarra el que mata la pata, como dice, tanto pega el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así que, mis hermanos, ese proverbio es 500,000, es buenísimo. En la lisonja, si usted está escuchando, usted es también parte del crimen. En cualquier conflicto, en cualquier debilidad, nunca aumentes el fuego de una conversación, ni mucho menos busques que haya una fricción. Mejor busca hacer la paz. Pregúntate si tu vida verdaderamente tiene un espacio para ti. Si tú sientes que no tienes un espacio para ti, probablemente vas a querer pelear el espacio del otro. No se puede hacer eso. Si tú empiezas a competir por el espacio del otro, estás diciéndole que Dios no tiene la capacidad de elegir lo que es bueno para ti y lo que es bueno para el otro. Mis hermanos, esto pasa mucho en los puestos de trabajo. O sea, si ya una persona tiene un puesto, no es para ti simplemente. No te tocaba. Respeta la privacidad de los demás. ¿Y cómo la puedes respetar la privacidad de los demás? Piensa cómo te gustaría que respete la privacidad tuya. Si alguien te habla de manera confidencial, ¿qué tienes que hacer con la palabra que te dieron? Con la información que te dieron. Quedarte callado. Si no es confidencial, pues bueno, quizás puedas comentarla. Pero es cuando es confidencial, no puedes hablar nunca. A mí, por ejemplo, mucha gente que me dice, esto es confidencial. Nunca en mi vida vas a escuchar que yo hable algo de eso en ningún lado. ¿Por qué? Porque es confidencial. Porque yo quiero que las personas respeten mis confidencias también. Debemos de abstenernos de practicar la adulación. Tenemos que tener mucho cuidado. Aunque la persona se vea muy bien, hay veces que hay personas que son débiles y cuando los adulamos, ¿qué crees que pasa? La persona se enorgullece, se engrandece y pierde el piso y se va de con Dios. Cuidado cuando inflamos un globo, ¿verdad? Porque puede ser con helio y va a creer que está subiendo muy alto.
Hay veces que le decimos, qué inteligente, qué bueno. No, tiene un discernimiento tremendo, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona muy honesta. Cuando no es cierto. Realmente estamos haciendo ¿qué? Una adulación. La persona se está subiendo, pero créanme que si no lo revienta la presión de la atmósfera, de alguna manera va a caer y cuando caiga va a ser más doloroso porque el momento en que te vea va a decir, esta persona me mintió. Nunca digas, esta persona tiene estas habilidades, estas cualidades, verdaderamente no estás seguro que es un comentario correcto y real para que la persona crezca. Cualquier insulto, mis hermanos, pequeño o inofensivo, mis hermanos, cuando es frecuente, se convierte en explosivo. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos practicando el ofender a una persona de manera despacita, pequeñita, que parece que no pasó nada, pero con el tiempo se va acumulando. Yo me acuerdo de alguien que no le gustaba que le dijeran el gordo y le decían, y cada vez que esta persona sabía que no le gustaba, le decía gordo, gordo, gordo. ¿Y qué creen? Pues ya me se lo imagina, ¿verdad? Llegó el momento en que le rompió la cara. Un comentario inofensivo se volvió en una pelea y después en una discusión de familia que dividió a la familia por muchos años. Porque obviamente como eran cuñado y concuño, pues a qué lado se hacen. Pero una pequeña palabrita, el gordo. Si tú ves que es algo ofensivo, aunque parezca inofensivo, no lo practiques mejor. No culpes a nadie, mis hermanos, de tus propias faltas. Cuando tú metes la pata, como buen cristiano, reconoce. No siembres semillas de conflicto. Mejor o primero, pregúntate cómo puedes corregir en amor. Y por último, deja la compañía de los chismosos y de los destructores del alma. Debemos agregar, mis hermanos, entonces, que la hipocresía se puede quitar. Pero el hipócrita está en la línea de alta tensión, está en la línea de alto voltaje, está quemándose y en camino al infierno sin darse cuenta que se está destruyendo él mismo o está destruyendo también a los demás, pensando que tiene una vida espiritual que no es real. Con esto cierro. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Por favor, Señor, sabemos que son muchas nuestras debilidades. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a cambiar lo que está mal en nuestro corazón. Te pedimos especialmente que cuides nuestra boca, para que de nuestra boca realmente salga esa alabanza a ti, Señor. Salga ese amor a los demás, emane la palabra y puedan surgir esos ríos de agua viva, pero que sean agua viva no contaminada, Señor. Que no la contaminen las filosofías de hombre, las doctrinas de hombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros por si algo está mal en nuestra vida. Te pido por cada uno de los que estamos aquí o los que están escuchando, Señor, para que hagamos una reflexión profunda sobre esto. No es un juego, Señor. Y no queremos tomarlo como juego, sino como una advertencia de cambio, Padre Celestial. Ayúdanos a no ser lisonjeros. Ayúdanos a no ser gente que tiene odio, que planea fríamente algo que puede destruir a los demás, sino por el contrario, ayúdanos a cambiar nuestra vida para que seamos o estemos caminando en santidad, Señor. Es fácil hacerlo contigo, Señor Jesús. Ayúdanos a saber cómo cargar la cruz, Padre Celestial, para que las ofensas de los demás no penetren en nuestra vida y no cambien nuestra relación contigo, Señor. Que no vayamos en el camino de la oscuridad, Padre Celestial, sino siempre en el camino de la luz eterna que eres tú. Gracias, Señor. Te pido en este momento, Padre Celestial, inclinado nuestro corazón hacia ti, por todas las personas que están enfermas, especialmente te pedimos por Lourdes y su esposo, para que tú les restablezcas del COVID, Señor. Te pedimos por Bernardino, Señor, para que le des la sanación de ese pie, Señor, y te pedimos también por sus ojos, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de nosotros que están teniendo problemas de salud física, Señor, para que tú transformes esta salud a una salud especial en el cual veamos tu mano poderosa de salvación, Señor, primeramente. Y después, si es parte de tu plan divino, Señor, también ver esa sanación física, Padre Celestial. Pero que aquellos que no te conocen
verdaderamente te conozcan, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por tu tiempo. Amén, amén y amén.